Hola, muy buenas tardes, días a todas y todos en donde se encuentren. Aquí les traigo nuevamente un episodio que es el 6, que el tema central va a ser de hablar sobre los derechos humanos. Y aquí traigo a una gran invitada especial, pues que es experta en el tema del que vamos a hablar y pues que ha hecho diferentes dinámicas, ha participado en grupos sociales, en este caso de mujeres que han sufrido pues maltratos y algunas otras situaciones pues lamentables, ¿no? En el caso de ahora nos vamos a concentrar en unos temas, subtemas de lo que se trata de los derechos humanos y cómo pues han funcionado, cómo han existido desde la historia hasta ahora en la actualidad, en pleno siglo XXI. Dana, si te gustas presentar aquí a mi público, que también es el tuyo, para que te conozcan un poco más. Bueno, hola, mi nombre es Dana Yocupicio. La verdad es que aquí Alejandro me mencionó como activista política y la verdad es que yo me considero más, además de activista política, defensora. El tema de hoy va a ser derechos humanos, pero la verdad es que me encanta demasiado el activismo político, pero también tiene una correlación con los derechos humanos ya que emanan de la sociedad y pues principalmente quiero que se lleven algo que les haga salir al mundo y decir, bueno, pues es que sí existen derechos humanos y sí los puedo aplicar porque más que nada existe el Leviatán, que es el Estado, que somos todos nosotros, entonces somos la parte fundamental para que seamos una sociedad más amena. Muy bien, Dana, gracias por tu presentación. Vas a ver que esta fluidez de la plática, lo que dure, pues va a ser muy amena. Van a aprender nuestro público, pues un poquito más, ¿no? De los derechos humanos, de lo que se trata y en su concepto, pues los derechos humanos dice que los tenemos básicamente por existir, por ser esa omnipresencia, pues, de siempre, y pues que estos están garantizados por el Estado, ¿no? Son los encargados de, pues, ahora sí, de blindarlos, de llevarlos a cabo, que se apliquen, ¿no? Con toda la naturalidad y transparencia, pues, que debe de ser, ¿no? Y se preguntarán, ¿qué son los derechos humanos, nuestro público? Pues aquí en la información de las fuentes confiables, principalmente pues, de la OHSHR, pues, que son los derechos humanos, y habla que estos son inherentes a nosotros, ¿no? Pues muy independiente si eres de cierta nacionalidad, de cualquier género, origen étnico, o sea, tus raíces, de dónde eres, ¿no? Donde naciste, o simplemente nacional, el color, la religión, que juega aquí un papel muy importante, porque pues así también se distingue, ¿no? De tu derecho humano o los que tú sientes que tienes, pues también por simplemente por tu distinción o tu ideología pues, de alguna religión o el idioma en el que te manejas o hables, ¿no? O cualquier otra condición humana que sea pegada a nosotros por ser humano, ¿no? Ahora sí como lo dice. Dana, en base a este concepto, para ti, ¿qué puedes expresar más allá de esta información de qué son los derechos humanos o cómo más lo puedes ampliar a tu conocimiento y experiencia? Mira, es que fíjate que los derechos humanos en sí, el concepto es un concepto muy, muy grande. Como ya lo dijiste, los derechos humanos son inalienables, indivisibles, le pertenecen al ser humano y además pues es sin distinción alguna. Yo considero que si vemos aquí el concepto como un parrafito, ese concepto se puede desmenuzar poco a poquito si nos vamos por partes. Entonces está que el concepto dice que los derechos humanos son inalienables e indivisibles. Pues hay que explicar porque no nada más vamos a decir, ah, son inalienables, pero la gente va a decir, pues es que, ¿qué significa que sean inalienables? Que están ahí, pero ¿qué? ¿Para qué? ¿O qué? Pues la verdad es que el hecho de que se diga que son inalienables es que nos pertenecen desde el momento que estamos aquí con vida, o sea, desde el momento que nacemos, ya en automático tenemos derechos humanos y hay muchos derechos humanos que ahorita los vamos a mencionar algunos, pero hay ciertos derechos que se consideran los fundamentales, que es como todo este árbol
si queremos imaginarlo como un árbol genealógico, hay distintos derechos y de ellos, como lo comenté ahorita, emanan muchísimos más derechos. Pues desde que nacemos tenemos derechos humanos y está pues por el derecho a la vida. Entonces, ya desmenuzando todo este concepto, vamos a entender que nos pertenecen a nosotros, pero ¿por qué nos pertenecen? No nos los pueden quitar, eso ya lo damos por hecho, pero nos pertenecen porque tenemos dignidad humana. No sé, Alejandro, si has escuchado el valor de la dignidad humana o, o qué te parece o qué piensas cuando hablamos de dignidad. Sí, he escuchado la dignidad humana, ¿no? De, como lo dice, me lo da a entender básicamente el concepto, ¿no? Que los tenemos básicamente por ser seres humanos, tenemos esa, se podría decir, fortuna, dicha, esa naturalidad de que valemos, ¿no? De que tenemos sentido en la vida, que pertenecemos aquí a este plano, a este universo, que podemos desarrollarnos libremente con nuestros pensamientos, cómo nos identificamos, etcétera. Obviamente en un margen con respeto, respetándote a ti mismo, respetando más allá de ti a la sociedad en que te rodea, etcétera. Exactamente, mira, y sabemos que toda persona, porque toda persona tiene dignidad humana, pues por ende toda persona tiene derechos humanos, por ende toda persona tiene, pues al momento de que nace estos derechos, entonces, pues la dignidad humana eh, se enfoca en garantizar los derechos de forma igualitaria. O sea, al momento de tener este valor, que es la dignidad, que es lo que nos hace iguales a todos, no vamos a decir que un empresario tiene más derechos que una persona que hace trabajos de oficio. Así que trabaja en carpintería, que trabaja en electricidad. Pues más que nada, el valor de la dignidad humana está muy, muy, muy correlacionado con los derechos humanos. Están juntitos, la dignidad y los derechos humanos están juntitos para venir y decir que por el hecho de tener dignidad humana tenemos igualdad ante cualquier derecho. Sí, claro, son partes complementarias porque pues primero te identificas quién eres, ¿no? Obviamente, eh, y ahí automáticamente tienes la dignidad, tienes esa capacidad, tienes esos derechos universales, etcétera, y lo vas compactando y lo vas ahora sí aplicando conforme te vas moldeando tú mismo, o sea, con tus decisiones, con lo que te vaya rodeando, ¿no? Con lo que se te vaya presentando, y es como va a funcionar o funciona todos estos derechos, ahora sí como se llaman universales, pues porque conforme vamos conociendo situaciones o personas, pues es como se va a ir funcionando o se va a declarar, aquí funciona de esta manera y pues siempre va a haber un ente que debe de establecerlos, a garantizarlos para que sea esa identificación de la sociedad o donde se están aplicando. Exactamente, y volviéndonos un poquito al concepto, el concepto dice que pues es sin importar el origen étnico, el idioma, eh, pues el tipo de raza que sea, es decir, vamos a tener los mismos derechos nosotros como latinoamericanos, igual que lo tiene un americano, igual que lo tiene un africano, igual que lo tiene alguien del continente de Asia, todos vamos a tener los mismos derechos. Bueno, ya si nos metemos muy a fondo en las regulaciones de cada país, pues cada estado va a dictar distinto los derechos. Por ejemplo, aquí en México hay derechos humanos, están escritos los derechos humanos y los podemos encontrar en la Constitución, nuestra Constitución política. La Constitución política básicamente es pues este escrito contractual, este acuerdo contractual que tenemos con la sociedad, en donde nosotros como ciudadanos tenemos un documento que nos dice, mira, debes de hacer esto y si lo omites, si haces caso omiso, vas a tener una consecuencia. Ese ya sería otro tema, ver cada punto de la Constitución, pero a nosotros, de hecho aquí tengo una, mira, tengo una Constitución y de hecho en el primer artículo de la Constitución, como
acuerdo contractual dice que toda persona tenemos que gozar, todo mexicano aquí en nuestro estado debemos pues de gozar de los derechos humanos y de las garantías humanas, de las garantías individuales. Ya, o sea, ya sabiendo que todos tenemos derechos humanos, sin importar el origen, el idioma al que se habla, el color de la persona, las creencias, incluso la religión que elijan, sin importar todo eso, todos debemos de tener derechos humanos. Pues ya sabiendo eso, lo vamos a encontrar aquí también en México, en nuestra Constitución. Y bueno, otra cosa, si gustas hablar o sigo con estos derechos fundamentales que les había comentado, que existen muchísimos, muchísimos derechos, pero hay algunos que se consideran los fundamentales, que en jerarquía de esos derechos desprenden los demás. Tenemos el derecho a la vida, tenemos el derecho a la salud, tenemos el derecho a la libertad. Entonces, si nos vamos, por ejemplo, al derecho a la vida, que es uno de los, es el más importante. No es uno de los más importantes, es el más importante porque Mm. nosotros seres humanos estamos aquí para convivir todos juntos, pues debemos de gozar de derechos. Derecho a la vida desprende el derecho a la salud, porque ¿cómo vamos a tener vida si no tenemos salud? O sea, son derechos que se correlacionan. Tenemos también el derecho a la libertad, que es uno de los que se considera derechos fundamentales. Es el derecho a la libertad y ese derecho, como les dije, emanan el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la libertad de tránsito, el derecho a, pues a la libertad también de poder ir a un país, de poder no, o sea, libertad también extranjera. Entonces, de esos derechos emanan muchísimo más. Si hablamos del derecho laboral, emana también de otro derecho que está muchísimo más arriba y ya pues teniendo lo que les había comentado la Constitución, de cualquier derecho que hablamos, todo lo que ven aquí, derecho penal, derecho familiar, todo eso desprende de los derechos humanos. Y pues de este librito pequeñito, porque está muy, muy pequeñito, desprenden otros libros muchísimo más grandes que te van a hablar de derechos. Entonces yo considero que los derechos es lo más hermoso que tenemos, porque pues lo que nos mantiene aquí. Ahorita también me gustaría agregar el de dónde provienen los derechos humanos, porque hablamos de que los derechos están aquí y todo, pero pues hubo muchísimos Acontecimientos. antecedentes. Sí, claro, acontecimientos, antecedentes para poder llegar a lo que ahorita conocemos como derechos humanos. Y también me quiero adelantar un poquito para decir que, aunque ahorita estemos hablando de derechos humanos, hay derechos humanos también a futuro. O sea, tenemos el pasado, tenemos ahorita el presente, lo que conocemos como derechos humanos, pero también tenemos el próximo futuro en el que se debe hablar de derechos humanos, porque si no se habla, si no se conoce, pues ahí sí que va a ser algo un poquito trágico, que no existan los derechos humanos. Sí, y como tú lo mencionas, Dana, el derecho a la vida es algo tan valioso, tan hermoso en todos los sentidos de la palabra, ¿no? Que lo complementan. Y cada persona que nos está viendo ahorita, niña, niño, mujer, hombre, adulto, adulto mayor, son esos seres individuales que tienen, que deben de sentirse con la plenitud, que tienen su derecho a la vida, que se deben de sentir seguros en base a eso y también a que tienen la libertad de hacer, pues, lo que quieren, ¿no? De su naturaleza, lo que les dicta sus pensamientos y pues cómo se quieren comportar, ¿no? El resto de su vida. Y también, aparte de eso, deben de sentir una seguridad a su persona, todo lo que demás complementa y quién, ya mencionamos, quién se los debe de garantizar y también buscar esos otros organismos o entes que deben de seguir haciéndolo así. Y Dana, se preguntará a la gente, ya que mencionas sobre el derecho a la vida, aquí tengo yo una información de que pues más amplio, se habla que entre los documentos se señala que la obligación de proteger y respetar y además garantizar el derecho a la vida abarca otras situaciones. Dice que incluidas las relaciones con las nuevas tecnologías como el uso de drones en conflictos armados.
Esto en un aspecto de mirar hacia el futuro. El comentario, pues, en general establece que la degradación ambiental, el cambio climático y el desarrollo no sostenible representan, pues, serias amenazas a la capacidad de las generaciones presentes, ¿no? Es decir, cuando estas generaciones que están ahorita pues, están sufriendo todos estos nuevos cambios, todos estos acontecimientos que están saliendo, y las futuras, uno dice, uno que trata de hacer lo mejor posible por aportar a la sociedad, se queda preocupado de cómo van a disfrutar y seguir desarrollando, como tú lo mencionas, sus derechos, ¿no? Que van a salir, que vayan a surgir en ese momento. ¿Qué más puedes mencionar o contextualizarlo ante esta situación de esta información, pues que sí es emergente? Pues yo creo que actualmente, como estamos en una época moderna, una época contemporánea que ya conocemos, pero a mí me gusta llamarla moderna porque en sí es la época en donde tenemos acceso a la inteligencia artificial, a Google, ya no es como que vayamos a ir a un libro a buscar la información, ya todo es digitalizado. Entonces, para esos problemas futuros que mencionas, yo considero que se deben de seguir empleando las mismas herramientas que utilizamos ahorita, la tecnología, así tal cual la tecnología, así como estamos tú y yo ahorita aquí hablando de los derechos humanos, que haya más gente que le interese este tema, que haya más gente como nosotros que podamos, este, eh, pues, exportar o que podamos pues llevar la información a las personas, pero también, ya que lo hemos hablado, que los derechos humanos también le pertenecen al Estado, pues que el Estado también debe de crear algunos organismos, algunas asociaciones, mecanismos, el que sea, para poder, que de hecho es una obligación eso, que deben de hablar de derechos humanos, deben de hablar de derechos, o sea, le deben de dar a conocer a la gente que existen estos derechos y la verdad es que no para que lo tomemos en mal sentido, porque cuando se habla de derechos humanos siempre se habla en buen sentido, o sea, los derechos humanos es algo bueno, no podemos verlo como algo malo. Y lo que mencionas de en un futuro, de los drones y el cambio climático y todo eso relacionado al derecho a la vida. La verdad es que no ocupamos irnos al futuro, no ocupamos para nada irnos al futuro porque ahorita en el presente, hace poquito, por ejemplo, no sé, unos días, no puedo decir un mes porque fue menos de un mes, fue unos días, este ataque que hubo en Palestina. Sí, Entonces estamos claro. hablando ya mundialmente, porque aunque creemos ahorita que tenemos derechos humanos y que el derecho fundamental de los derechos humanos es la vida, entonces, ¿por qué hay países matándose mutuamente? Porque hay países ocasionando guerras para reducir toda su población si lo que queremos como estados y como ciudadanos es proteger todos estos derechos. Entonces, no ocupamos irnos al futuro porque ahorita está pasando y la verdad es que hay organismos que se encargan de regular estos conflictos. Que no se haga ya es por regulaciones internas de cada país, que tampoco nos vamos a meter en eso porque pues no nos compete ahorita hablar de eso, pero lo que sí es que no ocupamos Alejandro irnos al futuro. Ahorita Sí, están pasando muchísimas cosas, lo de Cuba, por ejemplo, entonces, aunque aquí en México tenemos derechos humanos y y nuestro país vecino, Estados Unidos, tenemos derechos humanos, hay muchísimos más países que sí sufren de la carencia de estos derechos. Y el principal, el de la vida, el de la salud y también el de la seguridad. Porque un ejemplo, me gusta mucho poner este ejemplo siempre, que si bien el derecho fundamental también, o sea, de la vida, la salud, tenemos el derecho a una vivienda digna. Entonces tú dime, si un país, voy a poner de ejemplo a México, si México tiene colonias muy precarias en donde la gente no tiene una vivienda digna y no tiene un lugar con, con buena protección, con un buen techo de entrada, si no tienen una vivienda digna con buena protección, ahí se estaría vulnerando el derecho a la seguridad. Y por ende, como todos los derechos allá mencionados están correlacionados,
derecho a la vivienda digna, no hay una vivienda digna, se está vulnerando el derecho a la seguridad. No hay seguridad, se está vulnerando el derecho a la libertad. No hay libertad, se vendría vulnerando el derecho a la vida, porque al no tener una protección en tu casa, cualquiera puede entrar. ¿Y qué puede hacer? Para eso hay normas para regularnos. Entonces, si no tenemos una casa segura, hay alguien allá afuera con nuestro mismo cerebro, con nuestro mismo cuerpo y nuestros mismos pies que puede hacer cosas pues trágicas. Y ya lo sabemos, o sea, una sola persona puede hacer algo trágico con todo el mundo, vulnerando derechos, y una sola persona también puede hacerle algo a una casa, a un hogar. Entonces, pues ahí ya es la línea de vulneración de derechos. Claro, lo que estás mencionando es algo muy base y es algo muy clave, ¿no? Si no tenemos un hogar, un techo digno, ahora sí como dicen, de vivir, en donde nosotros también nos podamos desarrollar, ¿no? Porque también como se dice popularmente, desde casa, sí viene todo, ¿no? Tu educación, tu ser, tu modo de pensar, emplear, tu vocabulario, o sea, todo lo que te complementa como tu personalidad. Pero si no hay organizaciones o el gobierno que sea el que esté actual, el que esté gobernando, si no garantiza, si no implementa, si no desarrolla para que todas esas necesidades básicas se cubran y que esas personas tengan esa, se podrá decir, esa satisfacción de que le estás garantizando lo primordial, ya de ahí obviamente uno como persona le va a tocar hacer su aporte, pero si ese aporte que no le prevés primero, cómo quiere, cómo quieren que uno o la sociedad en general pues haga de su parte, ¿no? Que aporte a la sociedad. Ahorita como también tú mencionas sobre esto lamentable que está sucediendo entre Palestina e Israel, obviamente no se garantiza que las personas actúen de esa manera. También digo yo, de qué manera ellos se pueden expresar o exigirle tanto a su gobierno de un país y de otro o territorio para que se les suministre, ¿no? Lo necesario, que es lo que se pide, ¿no? Lo que es el contexto también, ¿no? De la comida, la vivienda, luz, pues todo lo básico, ¿no? Pero si estos organismos por ideología eh, de cómo gobernar, se están enfocando nada más entre ellos, de que no, yo de dinero, territorio, petróleo, gas, etcétera. Ok, sí está bien, lo puede hacer en un contexto pero que no violente a, pues, a los derechos humanos, o sea, dialogar, ¿no? Hablar con diplomacia. ¿Sabes qué? Esto no me parece a mí como lo estás llevando a cabo. Podemos solucionar de cierta manera que no se dañen nuestros territorios ni tu gente y pues el comercio, ¿no? Que a fin de cuentas, este también es el punto, ¿no? De los derechos, del derecho a la vida, a la seguridad, de que, ok, vamos a tratar de convivir lo más que se pueda en paz para que como estamos en el mercado global, en el social también, pues hay que llevarnos bien, ¿no? Hay que ver de qué manera nuestras formas de ver el mundo o de compaginar se pueden llevar bien, porque de nada sirve de que ok, que una parte, un territorio respete una cosa y el otro se le mete una idea por otros organismos y de su gente, ya y vamos a volverlos a dañar. ¿Qué es lo que pasa ahorita? Y que de repente, según está bien, cada territorio, de repente ya ves que salen noticias, Israel ataca la Franja de Gaza o viceversa, Palestina ataca, no sé, decía algo de Jerusalén, un De la decir, ¿no? India. A la India, entonces, ajá, ahorita también este conflicto de que está Pakistán y la India, y ahí no es por desmeritar lo que sucede en Israel y Gaza, pero sí esos países son muy peligrosos también, hablando más de guerra, hablando más en esos temas, es muy peligroso y ahorita también está algo latente de que se pueda desatar otra tipo de guerra, no decir fría o que también sea parte de lo que se dice ahorita Tercera Guerra Mundial, pero son muchas guerras también que se están sufriendo y que todavía ya no las visibilizan. Por ejemplo, los musulmanes que entran a lo que es al norte de África, de ahí se van bajando, ¿no? Y también lo que ahorita está sucediendo, bueno, que ya sí se silenció un poco lo de Rusia con Ucrania. También es otro problema muy grave, y pues bien interferencias de otros países. Y es algo que está algo mucho para hablar sobre este tema del derecho a la vida, ¿no? De todo el contexto que baja de lo que estamos hablando y de lo que es emergente, ¿no? De que no se ponen de acuerdo,
de que deberían de respetar cada uno en su constitución, como tú lo mencionaste, que viene aquí en la Constitución mexicana, los derechos humanos, ¿no? Es el primer artículo de todos y de ahí obviamente vienen, se bajan hasta los derechos, garantías individuales, perdón, hasta el artículo 29 si no me equivoco. Y es algo que deberían de respetar todos, ¿no? Sentarse a ver, ahora sí, desmenuzándolo, cada país, cada territorio, etcétera, decir, ok, tenemos esto primero sobre la mano, hay que ver de qué manera, si vamos a hacer esto de guerra o lo que sea, por su ideología, a qué vamos a afectar. O sea, no debe suceder eso, pero digo yo, si se van a meter algo que saben que está mal y peligroso y que no van a tener escapatoria, como ahorita de que no ha habido solución, volviendo a lo de Rusia y Ucrania, tienen más como 2 años que no están de tire y afloje, intervienen un país y otro y ya, espérate, vamos a ver qué vamos a hacer. Y entonces sí llega a ser molestoso y hasta fastidiable, ¿no? De que dice uno, bueno, uno los ve no como figura a seguir, pero de ahí toma uno la información, el contexto, para uno hacer sus propias ideologías, formas de información, o lo que hace uno, ¿no? Por acá, de distribuir o de repartir la información. Y fíjate que qué bueno que mencionas esto porque la verdad es que todas estas guerras, todos estos ataques que hacen, lo único que atrae es vulneración de derechos. Vulneración de derechos y efectivamente la vulneración del derecho a la vida, pero también la vulneración de derechos de la salud, porque una vez que termina el ataque, que los países se calman por un momento, después el país queda muy, muy afectado. Todos los edificios derrumbados, pues básicamente no tienen lo necesario para vivir, no tienen salud, o sea, en esas condiciones no se puede vivir adecuadamente. Y también mencionaste al principio, eh, qué hace la gente o qué puede hacer la gente para hablar de derechos humanos. Y la verdad es que yo lo tomé en dos sentidos. Uno, en que la verdad cuando se habla de derechos humanos se nota poquito. Sí. Y cuando no se habla de derechos humanos, que un país no habla y además de que no se hable de derechos humanos, los vulneren, se nota muchísimo más. Y lo mencionaste, ¿cuál es la forma en que la gente se puede expresar? La forma que conocemos a lo largo de nuestra vida y por la historia, no porque lo hayamos vivido, pero es la manifestación pacífica y a veces un poco violenta, pero son los mecanismos que usa la sociedad para poder defenderse ante esta vulneración. Y la verdad, aunque si bien estoy de acuerdo o no, porque ese no es tema de debate, en que se hagan manifestaciones violentas, la gente utiliza cualquier forma con tal de, pues, de no sufrir la vulneración. Sí, claro, y es algo que también, bueno, es otra cosa que también se debe mencionar. Aparte es un retroceso social, ¿no? Como dices tú, pasa la guerra, pasa cualquier conflicto, no precisamente misiles, o sea, todo eso, pero sí en cualquier escala deja un retroceso social. Por ejemplo, lo de ahorita, sí, después va a terminar, ¿no? De cualquier forma, muy mala o muy positiva, lo que sea, pero va a dejar un retroceso social. Como mencionas tú, van a haber zonas muy afectadas o ciertos, se podría decir, ambientes sociales de aquellos territorios van a ser irreparables y que van a pasar muchísimo, va a tener que pasar muchísimo tiempo para que se pueda solucionar. Y entonces, como dices tú, el grito de auxilio, el grito de la guerra, ¿no? Es su manera de expresar. Sí, no es la manera adecuada, claro, nadie debe de decir, voy a levantarme en armas y vámonos a hacer lo que se tenga que hacer. No, pero como dice uno por acá, pues, ¿qué me queda de otra? Y no se trata de conformismo nada más de decir, pues es lo que hay, no, no precisamente, es lo que tú me pones como estado, territorio, gobierno, etcétera, pues de lo que yo puedo hacerte, hablemos, ¿no? De que veas que estoy exigiéndote algo, es algo justo, ¿no? Obviamente no te estoy pidiendo más allá que me exijas, dame todo, o sea, dame lo básico, lo principal que a ti te corresponde para yo para yo poder poner mi parte de lo que, pues, de lo que es de los derechos humanos, de lo que estamos hablando. Exactamente, y mencionas que no debe haber un retroceso, y la verdad es No. que hay en el derecho
siempre hay reglas, hay normas, así sea, pues en los derechos humanos existen principios y son los principios fundamentales. Está, por ejemplo, voy a empezar con el de progresividad, que es el que estás hablando ahorita, que Sí, la verdad los derechos humanos siempre deben de ser progresivos, o sea, un derecho humano, si ya pasamos la etapa de la esclavitud, no podemos de ninguna manera volver a lo mismo, volver a tener esclavos, volver a vulnerar derechos de esa manera. Por eso mismo estaba diciendo que es pues que de la ley emanan los demás derechos, porque justamente los derechos laborales son para regular estos, pues esta esclavitud que se veía viendo hace muchísimo tiempo de que antes hacían muchísimo trabajo, no se les pagaba, se les pagaba muy poquito y pues eso no está bien. Entonces, la progresividad básicamente es no volver a lo que ya, a lo que ya como quien dice, eso, ya debimos de haber pasado, superado. Como también el sí, derecho a votar, fíjate que el derecho a votar me interesa mucho porque el derecho a votar más que nada para las mujeres, porque pues los hombres siempre lo han tenido. sí. Tuvo que haber una revolución muy grande para que las mujeres tuviesen derecho a votar. Entonces, si en estos tiempos a las mujeres nos llegasen a quitar el derecho al voto, sería un retroceso y se estaría pues también violando ese principio que es el principio de la progresividad. Otro Sí, principio muy importante, otro principio muy importante es el de la universalidad que mencioné al principio, que los derechos humanos universales son el continente que se te ocurra que existe en este planeta Tierra, debe de haber derechos humanos que no haya y que no los apliquen por, por los gobiernos que pues que dirigen esos países ya es otro tema distinto, pero de que son universales lo son. Son pues interdependientes, son indivisibles, que lo estuvimos viendo también, que nos pertenecen. Entonces, tiene principios. claro. Y sacaste algo muy importante, un poquito más, hablando de las libertades, ¿no? Estos acontecimientos de, pues, que han sucedido y ahorita vamos a también a comenzar con uno. Las personas, o bueno, sí, las personas, organismos que se fueron iniciando durante las dos guerras mundiales que hubieron, se declaró, pues, universalmente los derechos humanos, ¿no? En 1948, más o menos en los años 40 de aquellos tiempos. Y pues, ¿por qué se crearon? Pues hubo lo de las guerras, lo de la guerra de Hitler, la guerra, pues sí, de Alemania contra los demás De los nazis. países, de que los nazis, el campo de concentración, la matanza de millones de, pues, que ya se conoce de judíos, fue un exterminio, ahora sí, en toda la extensión de la palabra, eso desde la Primera Guerra Mundial hasta la Segunda Guerra Mundial. Van a decir, no, pues que fueron contextos diferentes. No tanto, fue casi lo mismo, nada más que ahora como pasó, fue sucediendo la Segunda Guerra Mundial, entonces dijeron, vamos a evolucionarlo, es más bien eso, porque fue el doble o el triple pues, de matanza. Y pues fue ahí donde digo yo que se hizo la Declaración Universal después de que pasó todo esto. ¿Por qué? Porque es como que dijeron, no, espérense, tenemos que regular esto porque no puede haber tanta violencia mundial, pero es básicamente lo que se sigue viendo, más que de diferente manera, ¿no? Y entonces, y habla entonces, ¿por qué se creó esto? Porque vieron que hubo una tortura demasiada, muy, salida de, ahora sí como dicen, del redil, y pues del arresto arbitrario, ¿no? Que sucedía en aquellos tiempos, y es lo que se habla, lo que se habló del principio, de que del origen étnico, de la raza, religión, etcétera. Entonces, Hitler esto es lo que hacía, ¿no? Aparte de que eras judío, pues aparte también tu pensamiento, ¿no? O que te expresabas en contra de él, ¿no? Su forma de gobernar en aquellos tiempos, y eso fue creando su imperio, ¿no? Su ideología de supremacía, de controlar a todas las personas, aparte de su pueblo, los judíos, Europa, y pues parte también de lo que le rodeaba a Ucrania, Rusia, todos esos países nórdicos, o sea, todo se extendió por una simple ideología de él de que yo querer gobernar el mundo y como dicen, si lo hubieran dejado ser,
pues hubiera gobernado básicamente todo el mundo porque tenía ya gobernado en aquel momento lo que es gran parte de Europa, de Asia Central, Próximo y pues el sur y pues yo hubiera pasado más allá. Y bien, Dana, que tú tienes también, bueno, más bien más experiencia en este conocimiento del tema, ¿qué puedes hablar de las libertades conforme a la creación de la Declaración Universal, en lo de Hitler, las guerras mundiales? Algo que nos puedas expresar de esto. Pues mira, fíjate que además de esto de Hitler y de los nazis, que estuvo terrible, todos estos genocidios, desde mucho antes existía, bueno, no desde mucho antes, pero hay muchísimos antecedentes, hay unos que no están documentados, o sea, que quiere decir que a lo mejor desde hace muchísimo tiempo, antes de, por ejemplo, el cilindro de Ciro, que fue como el primero documentado, antes de ese que sí está reconocido, probablemente hubieron más documentos que describían derechos humanos acorde a Sí, pues a esa época. En sí, de los derechos humanos siempre se ha hablado. sí. Y te repito que ahorita pensamos que estamos en el nivel donde estamos gozando de derechos humanos, pero eso parece ser, pero solamente superficial. Sí. Pues te digo que sí, en 1948, después de esto, de que todo, también en 1945, la nación bueno, las Naciones Unidas también Sí. se creó para, para eso mismo, para hacer como una reunión, podríamos ejemplificarlo, entre todos los países para que hubiera paz mundial. O sea, Como diciendo, siempre a ver, paren todo. paren todo, países se deben de llevar bien. Miren, aquí hay pues hay otro órgano supremo ante todos ustedes para que regulen sus conflictos. La verdad es que eso en la teoría sirve nada más. En la práctica no sirve. Y fíjate, ya que hablas de libertades, también me gusta mucho mencionar que siempre que hablamos de derechos humanos, hablamos nada más así de la teoría, porque en sí, en la práctica, puede que no se vean. ¿Y de qué sirve que tengamos documentos escritos? Podemos tener muchísimos documentos, muchísimos y grandes, hablando de derechos, pero si no se aplican, pues no sirve de mucho y más si no los respetan. Eh, También hay un tema que me gusta mucho hablar sobre los derechos humanos, pero de aquellos tiempos, que es sobre, sí, el cilindro de Ciro, la Carta Magna. De hecho, lo del cilindro de Ciro fue, yo creo que muchísimo antes del siglo XVIII, porque también estuvimos viendo los derechos humanos, pero la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1718, que eso sí fue en el Sí. siglo XVIII. Y, y la verdad es que no sé si estés un poquito informado sobre esto, pero me gustaría explicárselo a tu audiencia, Sí, claro que sí, que en adelante. Francia, o sea, Francia es casi fue el que revolucionó todo esto de derechos humanos. Pues lo revolucionó a base de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Entonces me gusta mucho platicar esa historia porque tiene que ver con mujeres y es muy triste que ya, o sea, los derechos humanos, todo, pero hubo una mujer que se llama Olympe de Gouges, que en esos tiempos pues sí era muy difícil hablar de derechos de las mujeres, porque si bien ahorita pues tenemos igualdad de derechos o buscamos una igualdad de derechos, en esos tiempos no existía. Imagínate una persona que es silenciada, que no puede hacer lo mismo que los demás, pero peor aún, que no puedan hacer todo esto, pero no lo argumenten. Ese es el problema grandísimo que la verdad es que todavía no lo resuelvo. ¿Por qué? Por ideologías, ya lo mencionaste, que es únicamente por ideologías, pero si le prohíbes a una persona esto y esto, muchísimas cosas, debes de argumentarlo, pues no hay una argumentación porque eso no estaba bien. Entonces esta mujer, Olympe de Gouges, dijo,
a ver, ¿por qué no hay derechos humanos para las mujeres? Y ella escribió su propia Declaración Universal de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, y tal cual así le puso de la mujer y de la ciudadana, que ya se considera un feminismo, pero en ese tiempo no existía la palabra feminismo. Entonces ya, pues ella escribió y hablaba de las libertades políticas, de la libertad de expresión, de la libertad para que las mujeres pudiesen escribir libros, eh, hablaba de muchísimas del derecho al voto incluso. Entonces, pues a esta mujer, por hablar de derechos de las mujeres, que era algo que sí decían, ok, sí, sí existen derechos, pero nada más existen derechos para los hombres, no existe derecho para las mujeres, o sea, no hay igualdad de derechos, o sea, los derechos nada más van a ser para los hombres. Entonces ella, pues, por hablar de esto, la llevaron a la guillotina. La verdad es que no me imagino lo que pudo haber sufrido en la guillotina porque eran de esos aparatos que existían antes donde te torturaban y a base de la tortura te mataban, o sea, unos aparatos extremos. Em, entonces a ella la mataron justamente por hablar de libertades y por hablar de derechos, pero la verdad es que este antecedente dejó muchísimas cosas buenas a futuro y es por eso que ahorita gozamos de derechos en igualdad. Sí, y es algo que me hiciste abrir los ojos de nuevo hablando en temas, contextos históricos, por ejemplo, como dices tú, más atrás del siglo XVIII, XVII, XVI, pongámoslo así, que hubo todas estas muertes, ¿no? Tanto como mujeres representantes, pues, de derechos humanos, derechos por las mujeres, su protección, etcétera, y pues igual a los hombres, y que sufrieron torturas, ¿no? Por el simple hecho de expresarse, de exigir nada más de decir, oye, pues obviamente, soy mujer, mis derechos, los hombres, la sociedad, todo bien, eso es lo que te exijo, no lo básico, ¿no? No te digo que me regales el mundo, pero sí respetarme en donde estoy emergiendo, donde me estoy socializando y por existir, ¿no? Por ser un ser humano. Y pues sí, la guillotina, en aquellos tiempos sí era, o sea, muy gravemente, ¿no? Hasta por pensar mal o mirar mal y ya te colocaban la cabeza ahí y entre, toda la sociedad, ¿no? Entre el mundo que pasaba por ahí, las personas lo hacían en plazas públicas, no sé, en centros gubernamentales, etcétera. Y también, en aquellos tiempos cuando sucedió todo esto, después de que pasó lo de lo del siglo XVII, XVIII, dicen que eran unos tiempos todavía más fuertes parte de las dos guerras mundiales. Dicen que, como dices tú, que no se archivan como tal y se dan a conocer al mundo porque dicen que eran más violentos que todavía. Hay documentales en YouTube que sale matanzas peores de las que han habido en siglo XX, siglo XXI. Y es ahí Sí, donde, como dices tú, ahí donde se debería tomar todavía más atrás, se debió haber creado lo de los derechos humanos, ¿no? Todas estas organizaciones mundiales que protegen a la humanidad. Y también algo que también sucedió al tiempo es sobre la Convención de Ginebra, ¿no? Sí, es algo muy importante y que me interesa porque habla que son los derechos a las personas durante a la guerra, ¿no? A la guerra, al uso de explosivo de armas, armas químicas, o sea, todo lo que conlleva a lo que es una guerra, ¿no? Por ejemplo, que ahorita hay guerras todavía que han existido más de 60 años entre Irak, Siria, y todos esos países más que están pegados utilizan más un poquito ese de armas y pues que dicen, oye, por hace poco lo de Siria, ¿no? Si no me equivoco, lo de Bashar, que se desapareció, ¿no? Dicen que se salió del gobierno y entró este otro nuevo, ¿no? Y que decían, es que los terroristas de ahí sí decían, no, es que Bashar nos avienta armas químicas y se supone que eso no se debe hacer, por lo que mencioné, por lo de la Convención de Ginebra. Entonces son todos esos contextos que son muy para extender, no para desmenuzar, que también marcan el destino del antes y el después y el presente, pues de la vida de la futura humanidad. sí, exactamente, pero fíjate que eh, en base a esto que pasó con los nazis, fue lo que provocó
que tuviéramos la Convención de Ginebra o Pacto de Ginebra, también la Convención de Viena y todo eso. Y sí, o sea, te preguntas el por qué todavía hay crímenes de guerra si existen estos organismos que se encargan de regularlos. Pero la verdad es que hay países que su ley suprema es la de su propio país, que no ponen por encima a los tratados o a diversas, aparte que son organizaciones, no son en sí como que esos documentos fuertes de los que nos podemos agarrar para que se cumpla. Además de que pues es la soberanía del país, o sea, el país decide por sí mismo qué hacer y qué no hacer. Entonces, pues tenemos ahí a Cuba también, Venezuela, Ecuador, o en su caso, yo creo en el 2015, 2016, a El Salvador, que ya no pertenece a a esos países que vulnera tantos derechos humanos, que si bien El Salvador sí es muy criticado por vulnerar derechos humanos, que vulnera derechos humanos pues a los reclusos, a los reos, a los privados de la libertad. Sí, es un tema muy controversial, como es que Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, vulnera derechos a, pues a los privados Maras. de la libertad, sí, a los maras salvatruchas, pero la verdad es que el país en sí, El Salvador, lo tiene seguro. O Sí. sea, si tú vas a El Salvador, puedes caminar a la 1 de la mañana, a la 1:30, sin miedo a que atenten tu derecho de la seguridad, a la vida y a la libertad de la salud. O sea, puedes caminar libremente. Sí. Sí, es algo que me gusta mucho ahorita el tema de El Salvador y es algo que una vez mencionó en un meeting, creo, Nayib, que dijo, no es que no le respetemos sus derechos humanos por el simple hecho de ser personas a estos pandilleros, sino que no es justo que por ser pandilleros se crean o estos organismos vengan y les pongan el acta de decir, derechos de pandilleros. No es eso, no es eso de que, por mi voluntad o por mi poder de gobierno, que tú eres Mara 18, y vamos, te encierro. No, para mí, Nayib va a decir, a mí no me importa que seas, ahora sí, como, perdón por la palabra, cholo, pandillero, sino que dañes a la sociedad, ¿no? O sea, que estés violentando, matando, secuestrando, etcétera. Esa es su forma de implementar la seguridad principalmente para su pueblo, o sea, El Salvador y pues los extranjeros, ¿no? Que es lo que él buscó y lo logró, ¿no? Implementar el SECOT, de esta cárcel de máxima seguridad pues allá en dicho país, pues también otras cárceles de mínima seguridad, dependiendo para qué tipo de delincuencia hayan creado o estén creando. Y pues ahorita queda uno que otro pandillero, pero ya es menos, ¿no? Como dices tú, ya puedes andar si se te antoja salir a la 1 de la mañana o llegas o vas a una fiesta a dicha hora, pues ya vas con más seguridad, ¿no? Allá puedes pasear al parque, que es donde pues sufría más la gente, e incluso todavía más en los barrios, ¿no? En las favelas que allá existen, de que pues las familias básicamente no podían salir, porque ya a un lado o saliendo a la esquina ya había un pandillero, un mara. Y entonces es lo que él dice, volviendo otra vez al inicio. No es que les vulneremos sus derechos humanos, vaya la redundancia, por ser simplemente un ser humano, sino que es injustificable que vengan otros organismos internacionales a decir, no, es que lo estás violentando, no estás dejando a que viva o se desarrolle. No, no estoy diciendo eso, porque él si hubiera querido de un principio, no quiero que mantengan su ideología de seguir una ideología de un barrio, etcétera, no. Como te digo, a él le vale eso. Lo que le importa, le interesa es, es que la gente viva en paz, no en armonía, que pueda salir a hacer sus cosas libremente. Simplemente eso. Y es como dices tú, y lo que lo entiende la gente, no es que esté matando o siendo otro posible Hitler o algo de eso, no. Simplemente está garantizando la seguridad que se debe hacer como en todo país. Exactamente, y es que como Estado y em, como pues parte de algo tan grande que es el gobierno que dirige la administración y demás, y pues demás asuntos, tiene la obligación de garantizar estos derechos humanos. Entonces, ¿cómo va a venir
una pandilla, cómo va a venir alguien perteneciente a, pues, al crimen a decirle a los ciudadanos, ¿sabes qué? Mira, este territorio me pertenece, no tienes que entrar aquí. Pues en ese territorio, si entras, pierdes la vida. O sea, eso no tiene ningún sentido en que si ya hay alguien que se encargue de regular todo esto, alguien que se supone elegimos de forma democrática, que elegimos por mayoría a todos los ciudadanos para que dirija nuestro país, ¿por qué va a venir el crimen a dirigirlo? Si ya hay alguien que lo dirija, si hay alguien que debe de salvaguardar nuestros derechos, porque eso yo creo que es lo que menciona Nayib Bukele, el que por qué va a venir el crimen organizado, las pandillas a querer regular algo que no les pertenecen y además que están causando un daño a la sociedad, porque lo principal, lo primordial es la sociedad. Y él menciona mucho el Leviatán y la verdad es que yo también lo menciono mucho porque a mí me encanta la ideología del Leviatán, que es una ideología pues ya desde hace mucho tiempo, pero que se sigue usando. Entonces, pues el Leviatán básicamente somos todo el Estado, todos nosotros, y pues no vamos a poder toda la sociedad contra nosotros mismos, y pues si hay un representante para todos nosotros, debe de, pues, de haber una regulación. Y él siempre también pone de ejemplo en que la teoría está ahí, pero la práctica es la que se debe llevar a cabo porque El Salvador sí está salvaguardando los derechos de las personas y haciendo de un país que era muy violento, que estaba en el número uno del porcentaje de los más mundial. violentos, sí, mundial, ¿eh? No estamos hablando de Latinoamérica, estamos hablando eh, mundial ante todos. Era el más violento, peligroso. sí. Ya bajó todo ese porcentaje, bajó muchísimo y es el país, ahora sí, está en primer lugar, pero de los países más seguros. O sea, le dio la vuelta a todo y precisamente él dice, la teoría está ahí, la práctica también y se pueden cumplir las dos. ¿Por qué El Salvador hizo eso? ¿Y por qué Estados Unidos? Porque Estados Unidos podrá hacer muchas cosas, pero también le falta salvaguardar y no dejar que el crimen organizado regule ciertas áreas de sus territorios. Porque Estados Unidos, porque México, porque Venezuela, porque Cuba, bueno, ajá, ¿por qué no hacen por qué no hacen esto para que sus países sean más seguros? Definitivamente, pues no creo que a corto plazo se vaya a lograr, pero ojalá en un futuro eh, pues sí podamos ser alguno de los países más seguros. Estar en paz, no convivir. El chiste, ajá, el chiste es convivir, ¿no? Siempre van a haber ideologías en tu forma de hacer o vivir la vida, buena o mala, pero como dices tú, en el caso este del Salvador, está la teoría de Leviatán y pues están las herramientas, ¿no? Básicamente él dice, ¿no? Aquí están las herramientas. Si yo pude hacerlo, porque ustedes no, muy independiente de qué país, como por ejemplo ahorita Colombia también con lo de las guerrillas allá en todo Los en todo, asaltos, pues sí, entonces digo yo, eso es lo que él hace básicamente, ¿no? Decir, ok, existen estas pandillas, estos organismos malos, buenos, etcétera. Ok, no voy a decir que no hagan sus cosas porque como dice él, a fin de cuentas yo implemento la seguridad. A fin de cuentas, si la gente se quiere alinear, que es lo ideal, ¿no? O sea, que todos deben de andar por el buen camino, pero como dice él, aquí se va a implementar esto para la seguridad de las personas que andan bien, que se respetan a sí mismos, respetan a sus semejantes. Y es lo que y dijo, voy a crear la cárcel, el SECOD, esta nueva implementación diferente de máxima seguridad para aquellas todas personas que sean pandilleras y quieran seguir destruyendo a la sociedad, pues eso es lo que les va a esperar, ¿no? Y también otras personas que no sean, pues, que tengan esta ideología de ser de un barrio, de una pandilla, pues también les va a pasar esto, ¿no? Es como dice él, sí se puede lograr, pero es lo que dice él también a veces, hasta como chiste. No entiendo por qué no lo pueden lograr. Sí,
habiendo otros países más potenciales que este, y no es porque se menosprecie, sino diciendo, tienen más recursos, más herramientas, más, o sea, más de todo, ¿por qué no lo pueden hacer? Y yéndonos también a un lado uno de sus vecinos países, Colombia, que han sufrido desde más de 30 años, 40 años, décadas de lo Pablo Escobar, pandillerismo, paramilitares, etcétera. De hecho, ayer antier estaba viendo documentales sobre las guerrillas que hay allá en la sierra de Colombia y, por ejemplo, el ELN, las autodefensas, y han habido situaciones de que siempre es la misma, ¿no? No, es que nosotros como nuestra ideología de guerrilla es esto, porque el gobierno aquello, y el gobierno dice, no, es que ustedes son los terroristas, etcétera. Los dos, ¿no? Ahorita en Colombia, y no es por hablar con miedo, pero es algo que todo el mundo conoce, ¿no? Son los dos, no se llegan a ningún arreglo, ¿no? Tanto como el que está gobernando ya y como el que está en la sierra, sí, se expresa, ¿no? Pero también amedrenta a los ganaderos, a la gente pues de rancho, ¿no? Que también ahí hay mucha ranchería. Y entonces es lo que puede hacer Colombia pegado un poco a El Salvador, decir, ah, voy a copiar el modelo, no igual, porque no es el mismo contexto histórico, pero lo voy a pegar a mis circunstancias que han habido en el país. Entonces sí se puede lograr, ¿no? Sí se puede llegar a una convivencia sana, interna, porque Salvador sí lo logró y porque los demás no lo estamos logrando, lo están aplicando. Exactamente, y además de que en el SECOT ponen a trabajar, no estamos hablando de 1.000 privados de la libertad, de 2.000, son 40.000. De hecho, creo que el cupo era de 39.000, no sé qué, pero pues ampliaron para justamente meter a más delincuentes. Entonces, el mecanismo que usa también es pongo a trabajar a los privados de la libertad como una medida de pues de recreación, de que ya no vuelvan a delinquir, aunque van a seguir estando adentro, los pongo a trabajar, ¿saben qué? Pues me grafitearon todas las paredes de El Salvador con sus marcas porque de entrada quiero eliminar a esta organización que se encargaba de plantar miedo a la gente. Pues sabes que a ti privado de la libertad te voy a poner a que tapes lo que tú mismo ocasionaste en este país. Y pues ahí los tiene trabajando y haciendo actividades sociales, pero tampoco estamos aquí para decir si un gobierno lo hace bien o un gobierno lo hace mal, pero sí estamos aquí para diferenciar en qué gobierno respeta más los derechos humanos y qué gobierno definitivamente no los respeta. Sí, claro, estamos diciendo el por qué no lo hacen, ¿no? Si se tienen las herramientas, etcétera, como lo dice Nayib, él está diciendo, ustedes lo pueden hacer y no es porque yo vaya a querer ir al día de mañana a decir, ah, vengo yo, soy Nayib y te voy a enseñar cómo no, me estáis dando el ejemplo de que se puede hacer, ¿no? Y sí, como mencionas también lo de los reclusos que están ahorita allá, se he visto documentales, por ejemplo, Luisito Comunica que ha ido, que es aquí mexicano para la gente que no lo conozca. También está otro youtuber español que se llama Rubén Díaz, pero en el YouTube se le conoce como Lethal Crisis, y él fue y documentó un poco más a fondo qué es lo que hacen los reclusos. Trabajan, hacen muebles, sillas, pues todo lo que es básico, ¿no? También ahorita no sé qué más los estén poniendo a hacer, pero hacen todo lo básico que es en cualquier cárcel del mundo, ¿no? Pintería, manualidades, programación, creo que también lo están metiendo algo así de tipo programación, y pues también baile, canto, música, todo lo que es básico, ¿no? Para la buena recreación, buena convivencia social. Y es algo que sí se recae en lo mismo, ¿no? Sí se puede hacer, pues, más que faltan ganas, ¿no? Para no decir la otra palabra. Ujú. Sí, falta organización. Sí, sí, muy bien. Muy bien, Dana. Ya que les hablamos a nuestro público de lo que es la sociedad, cómo funciona, etcétera. Se habla que todos los países, perdón, deben de someterse actualmente, pues lo que es a un escrutinio, ¿no? Como se conoce. Yo tengo aquí una información que dice que es un concepto que permitió crear la Corte Penal Internacional, no sé si lo tengas en cuenta, en aquel tiempo de 1998, que pues fue establecida por el Estatuto de Roma. Su propósito era enjuiciar a las personas
responsables de crímenes de guerra, ¿no? Lo que estamos hablando ahorita de que más atrás de las dos guerras mundiales hubo más hechos lamentables y pues habla de que crímenes de genocidio, de agresión, sistemas de justicia, o sea, todo lo que se manejaba en aquellos tiempos, ¿no? Su forma inicial de cómo gobernar, ¿no? Que es lo que muchos países actualmente en Latinoamérica tomamos, ¿no? Cómo se creó nuestra Carta Magna, nuestra forma de pensar, gobernar. Y pues dicen que también se crearon tribunales penales internacionales, ¿no? Por ejemplo, han habido en países contextos históricos muy lamentables de genocidios, guerras, por ejemplo, lo de Ruanda, en aquel tiempo también como se le conocía la antigua Yugoslavia, todos esos estados de África, Sierra Leona, el Líbano, que también está muy tendiente, ¿no? También de vez en cuando entra en guerra, lo de Camboya, y todo esto. De acuerdo a tu conocimiento, ¿qué pudieras expresar, ampliarlo o mejorarlo? Claro, mira, me parece mejor ampliarlo al contexto de México, que es lo Sí, que claro, principalmente nos importa, sí, porque sí, existen estos tribunales que son para salvaguardar derechos pues a las personas, pero esos tribunales lo que hacen es mm, acudes a ellos porque el Estado te viola derechos humanos, es decir, hay antecedentes. Por ejemplo, hace mucho mm, había un caso de Digna Ochoa. Ese caso me gusta mucho porque Digna Ochoa era abogada, pero hablaba de ciertos temas y además de ser abogada, era defensora de derechos humanos y también activista, pues, por las mujeres, a favor de las mujeres. Entonces, Digna Ochoa por estar envuelta en diversas causas eh, favorables para México, pues ya sabes, la amenazaban. La amenazaban muchísimo. El Estado es el que, te estoy hablando de hace mucho tiempo, pero el Estado le debería de proporcionar a Digno Ochoa seguridad, que sí se la proporcionó, pero no por el tiempo adecuado. Y aún así presentando todo esto para que salvaguardaran la seguridad, la vida y la libertad de Digno Ochoa, pues mm, falleció, murió, pero fue porque acudieron a su despacho, la mataron ahí mismo y simularon pero esto ya fue el gobierno. No te voy a hablar de qué gobierno fue ni tal, 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 porque a nosotros nada más nos interesa la información. sí, Entonces, tal de que fueron, mataron a Digno Ochoa, el gobierno se encargó de simular todo para que pareciese un suicidio y al final de cuentas, la familia denunció, se recabaron todas las pruebas para que, pues para hacerle saber a a la corte que no había sido un homicidio y que fue una omisión del Estado por brindarle la seguridad. Entonces, básicamente el Tribunal de los Derechos Humanos lo que hace es resolver resolver temas que tienen que ver con el ciudadano y con el Estado. Porque si bien aquí en México tenemos juzgados y diversas instancias para resolver un problema, cuando ya de plano el que ocasiona la vulneración de derechos es el mismo Estado, se tiene que llevar con pues en este caso al Tribunal de Derechos Humanos, que es supremo a nuestra legislación mexicana para que alguien más revise el asunto y dicte sentencia a favor o en contra. Y en caso de que el Estado, porque estamos hablando del Estado de México, o sea, todo México, en caso de que la sentencia sea en contra del Estado mexicano, tal cual es. Estado mexicano se hace responsable por esto y esto y esto, y en su caso, la verdad es que yo defiendo mucho esto, pero casi nunca pasa que el Estado mexicano pide disculpas públicas, o sea, disculpas ante todo el mundo por lo sucedido en su nación.
por no haber vulnerado derechos. Ese es un ejemplo de muchísimos que existen y así es como funciona el Tribunal de Derechos Humanos. Es para resolver un asunto entre Estado y ciudadano que no se puede resolver aquí internamente. Y la verdad es que eh, pues algo que aportó mucho México para los derechos humanos fue el amparo. El amparo, la verdad es que es algo de lo mejor que existe porque es lo que te protege cuando te vulneran derechos humanos o cuando te vulneran diversas cosas a tu persona. Entonces, pues el amparo fue hace poquito, no tiene muchísimo tiempo, no te voy a hablar de un siglo y tal, pero lo que sí es que lo que sí tenemos muy poquito tiempo que conocemos son los derechos humanos. Por eso se sigue hablando de derechos humanos, porque apenas en el 2011, con Rosendo Radilla Pacheco, eh, fue cuando cambió toda la legislación mexicana. O sea, todo eso que ya les enseñó ahorita, toda esa constitución era diferente. O sea, era diferente y cambiaron ciertos, de hecho la tengo toda subrayada porque me interesa mucho la constitución del país, pero a partir de que le vulneraron derechos a Rosendo Radilla Pacheco, toda la legislación mexicana cambió y fue hace poquito, fue en el 2011. O sea, tenemos 14 15 años que apenas conocemos bien derechos humanos, siendo que ya Francia y otros países nos llevaban, México estaba aquí cuando ahorita estaban aquí con las libertades, con los derechos. Entonces, eso sí es muy triste, pero qué bueno que actualmente tenemos un poco más de derechos y que en un futuro se siga hablando de derechos. Y qué lamentable, ¿no? Que tengan que suceder todos estos acontecimientos, ¿no? Del ejemplo que pusiste, pues de esta mujer, ¿no? Luchadora por sus ideologías personales y pues sociales, y que haya tenido que pasar eso, ¿no? Para que de cierta manera de decir, tenga que pasar algo para que haya derechos humanos, visibilice que se van a garantizar. Por ejemplo, cuando sucedió todos estos establecimientos en los 40, 30, paren todo, como dijimos hace rato, porque estamos pasándonos de más. Y es muy lamentable que sí, que apenas se esté conociendo, pues apenas nuestra constitución no tiene, sí tiene años que se creó, pero poco de conocimiento, ¿no? O sea, de rebuscar y rebuscar qué es lo que se expresa o qué es lo que quiera entender. Por ejemplo, nosotros que estudiamos derecho, aunque seamos profesionales o lo debemos de cierta manera a desempeñar, pues es algo que se sigue estudiando, ¿no? Seguimos leyendo los primeros artículos y uno sigue sacando información, ¿no? ¿Por qué pasa? Porque conforme pasan cosas actualmente, pues uno dice, ¿es esto realmente el significado? O a ver, ¿de qué manera está dando a entender este contexto, ¿no? Que me ofrece. Y también es algo que se debe de mencionar ahorita, que fue lamentable lo del 68, ¿no? Ujú. La matanza de Tlatelolco, sí, del 2 de octubre, de tal gobierno, igual sin mencionar quién o qué, y pues que sucedió en la Plaza de las Tres Culturas, ¿no? Donde fueron pues jóvenes, como ahorita han habido actualmente, que se expresan por sus derechos, violentaciones, sí, vaya la redundancia, el derecho a estudiar y otros acontecimientos que, o sea, parciales que fueron sucediendo en todo ese tiempo, y pues por represalias de tal persona se dijo él, vayan a violentar a estos muchachos, arréstenlos porque están creando, están alborotando a la gente. Y no, no es que, como dices tú, como lo que Manifestación. sucedió como lo que sucedió en Gaza, no es que ellos digan, vamos a hacer la guerra nomás porque queremos, no, sino que aquí como en México, que sucedió en aquellos tiempos, es porque estamos exigiendo nosotros como estudiantes lo principal del estudio y de la vida, de lo básico, de lo que nos debes tú garantizar como, pues, estudiantes y seres humanos. Y hay más cosas que sucedieron, ¿no? De por qué se le llamó matanza de Tlatelolco y no simplemente por exigir los derechos, sino que hubo otras cosas por debajo que fueron muy marcadas y que quedó en la historia pues, del país y que todavía pues se sigue hablando, ¿no? Se sigue hablando del que pues no se resuelve, no se resuelve. Y sí,
pero ¿por qué no se resuelve si ya hay lo básico, hay las herramientas, hay lo necesario para esclarecer o más bien, ya sucedió, ahora de qué manera se puede reparar, pero inculcando el ejemplo, estableciendo otras cosas para que pues, se aplique, ¿no? Pero es algo que lo leí hace poco. Bueno, más bien lo hablé en uno de los videos iniciales míos y cuando investigué, hay un mundo de información de lo que sucedió en aquel tiempo. Sí, pues es que está lo de Tlatelolco, lo de Ayotzinapa y ahora Sí, también y no es que, ay, vámonos a todo el pasado de estos 6, 10, 8 años o los que hayan pasado, incluso sigue pasando y sigue pasando con el Rancho Izaguirre actualmente. Y la verdad sí. es que sea cual sea pues los mecanismos que los hayan llevado a realizar esa situación, todo lo que hacen en este proceso es vulnerar derechos y en este caso en el de Tlatelolco, en el del Rancho Izaguirre, están vulnerando el derecho a la vida. Están vulnerando el derecho a la vida y, y pues eso siendo el derecho fundamental, pues qué triste que pase todo esto y qué triste que pase en México. Sí, es algo muy lamentable, ¿no? Siendo un país, pues, muy cultural, socialmente hablando, ¿no? De que acogemos, pues, nos acogemos entre nosotros, supone que nos apoyamos, y obviamente al que viene del extranjero, ¿no? Somos un país, pues, muy rico bueno, o sea, en el contexto histórico, información de que se aplique es otra situación, ¿no? Pero así es como nos ven otros países que no están sufriendo tanto de esto y sí, a veces me pongo a pensar, yo digo yo, siendo mexicano aquí toda mi vida, desde que nací obviamente, ¿y por qué me tocó vivir eso, no? ¿Por qué tengo que andar a veces por la vida pensando el por qué sí, el por qué no de lo que sucede? Y pues hay más de dónde sacar información, pero como dices tú, no es el tema, venimos a informar sobre lo que son pues los derechos humanos, de dónde vinieron, cómo se fueron estableciendo de los egipcios, Roma, o sea, todas esas ideologías, gentes que nacieron en aquellos tiempos, una manera de ver diferente la vida y que te aseguro que también hubieron personas que se expresaron, pero como dices tú, hay muchas cosas que no están documentadas, ¿no? Que pues igual fueron más y peor violentas que actualmente, pero deberían de sacarlas, ¿no? Sé que ahí deben de estar en alguna parte del mundo, pero deben de sacarlas para que pues, se establezca, ¿no? Y de una manera crear un sistema para todos los países o los que están más en conflicto. Sí, de hecho, estas pues básicamente no están documentadas porque en esos tiempos no tenían las herramientas para Sí. poder documentarlas. Además de que, pues, los derechos siempre se tienen que actualizar. Entonces, los derechos de Sí. aquel entonces actualmente van yéndonos hasta siglos 500 digo 500 siglos más atrás del 18 no nos servirían de mucho porque los derechos se Sí, deben de actualizar conforme a la sociedad, conforme a la sí, claro. evolución de la sociedad. No serviría un derecho de antes aplicarlo Sí. ahorita porque estamos en un contexto completamente diferente. Sí, claro, ¿no? Y ahora nada más, como dice, no, se lee la información, pero de aquel tiempo, pero no se aplica, ¿no? Porque van sucediendo cosas diferentes, y más que nada suceden por la ideología, ¿no? En particular de cada uno, en cómo ver la vida y cómo se debe de actuar ante ella. Sí, algo también no sé si se pueda mencionar, pero también cuando fue el tiempo de la época feudal, no me acuerdo cuál otra época también hubo medieval, que también se sufría mucho eso, ¿no? Porque eran grupos, ahora vaya la redundancia, feudales, que tenían muy cerrada su ideología, o sea, la externaban, pero muy cerrada, porque decían que así ellos eran, y fue cuando fue sucediendo lo que ya conocemos ahorita de contextos, pero sí, no, es lamentable que a veces, que ajá, como acordamos tú y yo, que no se pueden aplicar ahora, pero que lamentablemente sí se van viendo, ¿no? Van resurgiendo otra vez. La esclavitud, violencia, tanto como mujeres, hombres, niñas, niños,
violentaciones, que en aquel tiempo también habían secuestros y que ahorita siguen habiendo, etcétera. Entonces dice uno, ajá, no se puede retomar lo de antes, pero ¿por qué sí tiene que suceder otra vez? Exactamente. Porque pues debemos de emplear Sí, distintos métodos, distintas reglas, organizarnos para que todo esto sí, cambie. muy bien, Dana. Otros temas que quieras mencionar, aquí este espacio, un tema, algún punto en especial, algo que, pues, como dices tú, que que se podría aplicar o crear de programas en base pues a los derechos humanos y a los, pues, que también se tiene que tomar de los contextos históricos. Yo creo que más que aplicar y crear, más bien sería un consejo para concientizar que cuando estemos de un lado u otro, es decir, si yo estoy del lado en donde puedo violentar derechos humanos a otra persona, no hacerlo. ¿Por qué? Por la dignidad humana. O sea, somos iguales porque tenemos la misma dignidad. Sí, el consejo que yo quiero dar es que si yo estoy del lado en el que puedo vulnerar derechos, definitivamente no hacerlo. Es retroceder muchísimo, eso habla mucho de nosotros como personas y, y si nosotros estamos del lado en el que nos vulneran derechos, siempre, siempre, siempre voy a aconsejar reaccionar ante esas vulneraciones, porque no debemos de hacer caso omiso o de dejar que pasen las vulneraciones de derechos y no hacer nada, porque si ya llevamos un contexto histórico muy largo y bastante extenso, no podemos permitirnos, no podemos darnos el lujo de, de guardar y enterrar todo eso que ya vivieron nuestros antepasados para que ahorita estemos disfrutando y no hacer nada. Entonces, básicamente es al que tiene la posibilidad de vulnerar, que no lo haga, y al que sea vulnerado, que siempre, siempre hable. Sí, claro, a fin de cuentas también aunando al mensaje tuyo, hay que respetar la historia, ¿no? Para aquellas personas, mujeres, niñas, niños, que lucharon, ¿no? Por la voz, ¿no? Por la voz del resto, por la voz de los débiles, pero no en el sentido denigrante, sino que fueron, excluidos o que no los dejaron expresar, ¿no? Lo que ellos sentían, ¿no? Porque lo que estaba sucediendo. Y como dices tú, también hay que aplicar lo positivo. Si ves que hay algo que te molesta, te está, según tu ideología, dañando, hay que hablar, ¿no? A fin de cuentas, sí, derechos humanos, pero el diálogo, ¿no? La confianza, el respeto, que a fin de cuentas, como cualquier relación o cualquier cosa que hagas, pues eso debe prevalecer, porque de ahí, pues va a venir lo otro, ¿no? Para bien o para mal. Exactamente. Muy bien, Dana. Pues estamos llegando a la parte final. Algo que el más extra que le quieras comentar aquí a mi público, que también es el tuyo, algo que andes haciendo pues, en base a la temática, si tienes ya un proyecto que se pueda mencionar, que estés aplicando, tus redes sociales o si te pueden contactar para una conferencia, etcétera. Bueno, pues mis redes sociales y en todas, la verdad, no tengo muchas porque pues no soy muy fan de tener muchas redes. Y aunque tenga algunas no las uso, pero es Dana Sí. Yocupicio Ruiz y pues ahí me pueden contactar para lo que sea, principalmente para las dudas. O sea, a mí me interesa mucho informar a la gente. Igual en cualquier red que me gusten seguir, siempre mis redes sociales se basan en informar a la gente, ya sea de derechos, ya sea de otras cuestiones que pasen en el mundo o en la actualidad. Pues mi interés y mi causa de vida es informar y pues hacer el bien como sociedad. Si algo tenemos que hacer, y esto ya sería un consejo, si algo tenemos que hacer es que si existen reglas, nosotros estamos aquí para respetarlas. Y porque a nosotros nos gustaría pues que no respetaran nuestras reglas. Entonces, básicamente es, yo te respeto, tú me respetas, vivimos a gusto como seres sociales. Y eso sería todo que agregar. Sí, a fin de cuentas es convivir en armonía, ¿no? Y la paz posible Exactamente. mediante a lo que sucede. Muy bien, Dana, gracias por tu tiempo y además por aceptar la invitación a este espacio de podcast en línea que estoy llevando a cabo. Que la gente te contacte, como dices tú, para dudas, comentarios, algo que no les haya quedado claro.
y pues también su manera de ver los derechos humanos o la información que nos puedan compartir. Nos vemos a la próxima. Hay para más hablar de de derechos humanos, otro más capítulos. Mientras vamos a dejarles esta pequeña información a la gente para que saquen sus conclusiones, ¿no? Y también lo puedan distribuir al mundo de la información. Nos vemos a la próxima, Dana, y que estés bien. Muchas Nos vemos. gracias. Bye bye.